acerca de nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Y ya estamos terminando, mi amado hermano, estamos aterrizando esta serie de temas que con la ayuda del Señor hace más de año y medio comenzamos a estudiar nuestra Confesión Bautista de Fe. De manera que hoy vamos a mirar el mensaje número 79. Y habíamos comenzado hace 8 días los capítulos que tienen que ver con las ordenanzas de nuestro Señor. Me refiero al capítulo 28, 29 y 30 de la Confesión de Fe. Veíamos capítulo 28, donde habla acerca de una manera introductoria acerca de lo que es el bautismo y la cena. Veíamos el capítulo 29, que tiene que ver específicamente con el bautismo. Y entramos hoy a mirar el capítulo 30, que tiene que ver con la cena del Señor, de la cena del Señor. Ahora, este capítulo 30 tiene 8 párrafos. Así que por lo menos 3 mensajes se necesitan, hermanos, para poder tener claro el punto de la Santa Cena. Es muy importante que entendamos, y otra vez, hermano, recuerde que la confesión se dio precisamente en esa situación que se estaba levantando, o con la controversia que se estaba levantando con la Iglesia Católica Romana. Así que este tema de la comunión va a apuntar demasiado en contra de la Iglesia Católica Romana. Yo sé que la gran mayoría, yo no, pero la gran mayoría viene o tiene sus raíces ahí en la Iglesia Católica Romana. Y recuerde otra vez, Católica Romana, porque hasta el momento de la Reforma la Iglesia se llamaba católica. Hasta el momento de la Reforma siempre la Iglesia siempre fue católica, es decir, universal, y se entendía ese punto. Pero después de la Reforma para acá, la Iglesia Católica Romana adquiere un totalmente distinto, diferente. Por eso nosotros no nos llamamos católicos, aunque somos católicos. Nosotros somos católicos en el sentido de que somos universales, pertenecemos a la Iglesia Universal de Jesucristo. Católico significa universal, pero no pertenecemos a la Iglesia Católica Romana, que está completamente desviada y es una herejía completamente, como lo vamos a ver ahora precisamente. Así que la confesión de fe nos va a hablar de una manera positiva en el sentido de qué es la Santa Cena o la comunión del Señor, pero también en forma negativa vamos a ver que va a atacar precisamente esas creencias erróneas, digámoslo abominable, como la misma confesión lo dice, de esas prácticas de la Iglesia Católica Romana. Entonces, capítulo número 30, hermanos, vamos a mirar hoy 2 párrafos nomás, párrafo 1 y 2, así que por lo menos necesito 2 mensajes más para poder evacuar este capítulo número 30. Párrafo número 1 sería su institución, si le está poniendo el título. Sería la institución, cómo fue instituida o el propósito por el cual fue instituida. Así que tiene 8 secciones, voy a leerlas y vamos a mirar y vamos a ver acá. Párrafo 1, su institución, dice: la cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él, y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. Nosotros aquí hemos hablado y hemos dicho de por qué nosotros participamos de la comunión, por qué participamos de la mesa y por qué lo hacemos cada domingo, cada 8 días en cada culto. Hoy por hoy, hermano, yo me paro aquí con toda la firmeza de la palabra a decir que una iglesia que no practica la comunión cada domingo en cada culto, hermanos, se está privando de una de las grandes bendiciones que Dios dejó. Es decir, prácticamente, hermanos, anula el culto. Porque el culto verdadero para Dios, además de que lleva la esencia de la palabra de Dios, la esencia de la adoración a nuestro Dios, lleva la esencia de la Santa Comunión. Y esto fue establecido por el Señor Jesús, no para que se le celebrara una vez al año como algunos lo hacen, no para que se celebrara cada 6 meses, cada 3 meses, o cada mes, o cada 15,
Recuerdo tanto en Tuluá que había un hermano allí que quería que se hiciera cada 15 días, y por qué no cada mes, y él venía obviamente de una tradición, y le preguntábamos, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Él decía, no, para que no se vuelva rutina, para que no se vuelva costumbre. Digo, Dios mío, entonces quiere decir que el culto en sí puede ser una rutina, la oración en sí puede ser una rutina, la adoración a Dios se puede convertir en una rutina. No, amado hermano, la Santa Comunión jamás debe ser una rutina, jamás debe ser algo, hermano, allí como algo religioso para uno que es verdaderamente creyente. El creyente verdadero, hermanos, así como adora a Dios con todo su ser, así como viene dispuesto a recibir la palabra de Dios, porque Dios le habla a través de su palabra, también viene dispuesto, hermanos, a entrar en comunión con nuestro Señor, que es la cabeza, y en comunión con nuestros hermanos al participar de la Santa Mesa. Por eso la comunión o la Santa Mesa no es para gente inconversa. Es única y exclusivamente para aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, aquellos que son verdaderamente regenerados, aquellos que realmente pertenecen a la iglesia. Ellos deben participar, los demás que se abstengan. La primera sesión entonces nos habla de su institución y nos dice: la cena del Señor fue instituida por Él la misma noche que fue entregado. Aunque habíamos hablado de esto hace 8 días, vuelvo a leer el pasaje más claro, aunque cada evangelio, hermanos, habla de la comunión. De hecho, ahora Germana leía ese texto de Mateo 26 acerca de esa noche que fue entregado, pero creo que el apóstol Pablo lo resume de manera espectacular. Primera de Corintios 11, 23. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Nos dice así: porque yo recibí del Señor. El apóstol Pablo dijo: yo recibí eso del Señor. ¿Qué recibió? Lo que también os he enseñado, es decir, y lo que ahora nos va a decir, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, fue esa noche, la noche anterior que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed. Le dice a los discípulos: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Note que está el mandamiento: haced esto en memoria de mí. Muchos dicen: ¿por qué no dijo cuándo? ¿Cómo que cuándo, hermanos? Cuando está el pueblo del Señor reunido. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. Note que son muchas. Todas las veces que la bebiereis, es decir, prácticamente cada vez que haya adoración al Señor. Y hay que hacerlo en memoria de mí, como vimos hace 8 días. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Un punto acá que es muy importante, y es que cada vez que se celebra la Santa Comunión, como lo vamos a hacer ahora después del mensaje, además de que estamos recordando la muerte de Jesús, estamos recordando su segunda venida, que Él va a venir por su iglesia. Y esto hay que hacerlo en cada culto. En cada culto, hermanos, como un acto de adoración a nuestro Señor, tenemos que conmemorar y recordar su muerte, pero también su segunda venida por nosotros, que le esperamos. Así que esa primera sesión nos habla de cuando fue instituida. Las siguientes sesiones, 7 sesiones que vemos en este párrafo, nos hablan de su propósito, o como dice ahí, para qué fue instituida. Y hay 6 cosas aquí que quiero mencionar. Primero, dice la confesión: para que sea observada en sus iglesias hasta el fin del mundo. Ojo con la palabra observada, porque alguien puede decir: ah, bueno, yo la observo nomás. No, la palabra observada aquí es practicada, para que sea obedecida, para que sea practicada en sus iglesias. ¿Por qué habla sus iglesias? Porque lo dejamos claro, hermanos, en el tema de eclesiología que estamos llevando a cabo los miércoles, y también cuando veamos el capítulo número 26 de la confesión, que hay una sola iglesia. El Señor tiene una sola iglesia. Pero cuando habla aquí de sus iglesias, obviamente se refiere a cada iglesia local, como esta. Esta es una iglesia local y debe ser practicada la cena del Señor allí. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Es más, ni siquiera hasta el fin del mundo. Recuerden que el Señor, cuando viene, Él dice que Él está preparando un lugar, hay una mesa, y Él dice: yo no vuelvo a beber del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en mi Padre en la eternidad. Amén. Así que, hermanos, tan pronto nosotros entremos a la gloria, lo primero que vamos a tener es al Señor partiendo el pan y participando de una mesa todos juntos con Él.
Así que si el Señor está esperando ese día y digo, no volveré a hacerlo hasta ese día, pero ustedes sí lo van a hacer hasta ese día. Es muy importante y la iglesia debe hacerlo. Yo insisto, hermanos, porque la Biblia no nos lo permite. Yo insisto de que cada creyente, cada hijo de Dios es su deber participar de la comunión. Independientemente, pero que es que ahí a la puerta entrando me peleé con mi esposa y entonces yo por eso no voy a participar de la comunión. Un momentico, participa de la comunión, le pide perdón al Señor antes y luego va y se arregla con su esposa. Pero no hay nada que impida que usted participe de la comunión si es un verdadero hijo de Dios. Así lo dice la Biblia. Pero mucha gente se excusa. Ay, no, yo no participo porque no estoy preparado. ¿Qué? Mire, si usted no es hijo de Dios, no participe. Es lo único. Por lo demás, debe hacerlo porque así está establecido. En Hechos 2, 41, 42 vemos cómo la iglesia fue lo primero que hizo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Note, primero es la palabra de Dios que se recibe. Y esto nos habla de una regeneración. Cuando ellos fueron regenerados por recibir la palabra, fueron bautizados. Veíamos esos hechos del bautismo como consecuencia de la regeneración. Se añadieron aquel día como 3.000 personas. Hay una iglesia local, se añadieron. Ellos vinieron a una iglesia local y perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, es decir, había enseñanza de la palabra cada vez. En la comunión unos con otros, tenían comunión como hermanos, como nosotros acá. Ahora se participó de un pequeño refrigerio. El que llegó tarde pues no pudo. Y también perseveraban en el partimiento del pan, y ahí está específicamente hablando del partimiento del pan, es decir, la comunión o la Santa Cena. Y perseveraban también en las oraciones. En 1 Corintios 11, 26, que lo hemos leído, dice: así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo hay que hacerlo? Hasta que Él venga. Él no ha venido, entonces toca seguir participando de la comunión. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Lo segundo que aprendemos aquí, y es un ¿para qué fue instituida la Santa Cena? Para el recuerdo perpetuo. Note, recuerdo perpetuo. Es decir, siempre debemos estar recordando. Es que tú y yo somos olvidadizos y nos olvidamos fácilmente del sacrificio, de la obra de Cristo. Nos olvidamos que somos débiles y que necesitamos al Señor. Por eso mucha gente no ora, precisamente porque se olvida de que requiere de la gracia. Dice, para el recuerdo perpetuo, este perpetuo es siempre, y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. Es decir, la idea es que en cada culto se recuerde ese sacrificio de la cruz. Y como yo lo he dicho muchas veces aquí, puede ser que el tema que se esté predicando tal vez no va a hablar del sacrificio de Cristo, pero si se lleva la comunión, si se realiza la comunión, ahí se va a hablar del sacrificio de Cristo. Usted sabe que aquí por lo menos le dedicamos 10 minutos, 15 minutos a la comunión y hacemos la reflexión. Quizás en otras iglesias se demoren un poquito más y está bien, no hay ningún problema. Si nos vamos a demorar y vamos a predicar y luego participamos, y 20 minutos, media hora, ningún problema, porque hace parte de la comunión, del culto. Ahora, lo que yo sí veo es que algunas iglesias sencillamente reparten el pan, hacen una oración y corre. Eso no tiene sentido. Ahí sí se vuelve monótono. Pero cuando se lleva una reflexión, ya sea en oración o en un principio o en exposición de la palabra, en ese momento, al punto que la gente pueda recordar el sacrificio y que pueda entender que si está aquí hoy adorando al Señor es gracias a ese sacrificio. Si ese sacrificio no se hubiera dado, no estaríamos nosotros adorando al Señor. Entonces es muy importante. ¿Para qué se hace? Para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. En 1 Corintios 11, 24 al 25, ya lo hemos leído, pero lo tomo otra vez. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahí está la palabra. Es un acto conmemorativo, se hace en memoria de Cristo. Cada vez que usted participe de la mesa, lo hace en memoria de Él, tiene memoria de su muerte. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de mí. Es un acto memorial, se hace en memoria de Cristo. Él fue el que quiso que recordáramos su muerte, su entrega, y hay que hacerlo.
Número 3, según la confesión, se hace para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma. Hermano, el creyente por su fe en Cristo tiene unos beneficios, y esos beneficios son muy amplios. De hecho, la misma Biblia dice que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces dice aquí que la idea es que haya una confirmación de la fe de los creyentes. Hermano, tú y yo vivimos por fe, pero Pablo tuvo que decir, no andamos por vista, sino por fe. Y el problema es que muchos de nosotros casi siempre andamos por vista. Y por eso cuando oramos y cuando leemos la palabra, cuando venimos a un culto, la fe se acrecienta, la fe crece, hermano. Estamos en un mundo donde nos bombardea todos los días con sus creencias, con sus ideologías, y nos las quiere traer al punto que hace dudar a muchos. Esto es tan terrible que el mismo Jesucristo dijo que si no fuese por los escogidos, dice que la fe de muchos iba a enfriar, pero por causa de los escogidos aquellos días iban a ser cortados. Y entonces, ¿para qué es la comunión? Para confirmación de la fe de los creyentes. Tú y yo necesitamos ser confirmados en nuestra fe. Tú y yo necesitamos que esa fe sea alentada. Tú y yo necesitamos que esa fe, hermano, se mantenga ahí firme. ¿Y cómo se va a mantener? En la comunión. Cuando usted tiene, hermano, no sé, pero cuando usted tiene en su mano el pan, cuando usted tiene en su mano la copa, hermano, usted ahí está. Su fe está acrecentándose, su fe de alguna manera se está fortaleciendo porque usted está de alguna manera viendo un elemento que es tipo del sacrificio de Cristo y que lo hizo por mí. Así que, hermanos, esto es muy importante, la comunión, para confirmación de la fe se confirma. Yo cada vez que participo digo, Señor, gracias, porque aquí está tipificado tu cuerpo y tu sangre que fueron dados en esa cruz para perdonar mis pecados y la garantía de que puedo entrar a tu presencia el día que muera. Tengo eternidad, puedo ir a la presencia del Señor gracias a ese sacrificio. Así que mi fe se confirma y también recibo todos los beneficios de esa misma fe. Yo no sé, y lo vamos a ver más adelante, pero algunos menosprecian. Hermano, cuando yo entendí que participar de la mesa era un medio de gracia, esto casi no se habla, pero usted sabe que en cada culto hay 8 medios de gracia. Es decir, son los canales o son los medios por los cuales Dios nos va a dar su gracia. ¿Sabía usted que la Biblia dice que hay un trono de gracia? Y que tú y yo necesitamos cada día de la gracia. Así que cuando venimos al culto, aquí se activan 8 medios de gracia y la comunión es otro medio de gracia, donde usted al participar por la fe, porque lo hace con fe, la gracia de Dios va viniendo a usted. El solo hecho de que tenga fe y participe, hermano, es un medio de gracia donde la gracia va a venir a usted y déjeme decirle, lo va a habilitar en cosas espirituales que usted no tenía. Tal vez usted va a comprender mejor un tema. Tal vez usted va a ser más hábil en otro. Tal vez los dones que Dios le ha dado, los talentos, los va a poner al servicio del Señor de una mejor manera. Tal vez usted venía desmotivado, desanimado, qué sé yo, y cuando participó de la comunión algo lo fortaleció. Entonces la comunión Dios la dejó, hermanos, para fortalecer nuestra vida espiritual. No la hagamos menos, no pensemos diferente. La Santa Cena, participando de ella, cada culto, acrecenta nuestra fe. En Romanos 4:11 podemos ver esto. Miren lo que dice, y aunque aquí está hablando de la señal del pacto con Abraham, que fue la circuncisión, pero vamos a tomarlo para la cena, la confesión lo pone ahí para que pensemos en esto. Y recibió la circuncisión, es decir, Abraham, como señal. Pensemos en eso, la Santa Cena es una señal. Como sello de la justicia de la fe, como sello, como un sello de que soy justificado. Y aquí dice que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Abraham fue justificado y después se circuncidó, pero la circuncisión, él no se circuncidó para ser justo, sino que por ser justo fue circuncidado. Entonces nosotros no participamos en ese sentido de la Santa Cena para ser, sino porque somos. Tú y yo somos salvos, tú y yo somos hijos de Dios, pertenecemos al Señor. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, somos sus hijos.
y participamos de la comunión, sencillamente, hermanos, como una señal de que somos de Él, amén, de que le pertenecemos a Él. Además, lo obvio es por obediencia, Él dijo que lo hiciéramos, obviamente. Número 4, nos sigue diciendo, ¿para qué? Para su alimentación espiritual y crecimiento en Él. El cuarto propósito, entonces, del por qué participamos de la cena, según la confesión, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él. Es decir, la iglesia necesita crecer en Cristo. Y para crecer en Cristo necesita alimentarse espiritualmente. Hermano, tú y yo todavía no hemos llegado y no vamos a llegar. Tú y yo necesitamos cada día crecer en el conocimiento que Dios nos ha dado. Dice la Biblia, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. La Santa Cena, así lo plantearon estos pastores bautistas cuando redactaron la confesión. Lo han creído todos los pastores bautistas, lo creemos nosotros también, que la Santa Cena es para alimentar nuestra vida espiritual. ¿Dónde vemos eso? Y yo sé que aquí vamos a ver más adelante, porque no somos literalistas en este sentido, como la Iglesia Católica así lo es, pero vamos a ir a Juan 6:35. Juan 6:35 nos dice así, y luego pasamos a Juan 6, pero 47 al 58. Juan 6:35 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Note cómo Jesús está hablando y se está identificando con el pan. Yo soy el pan de vida, o el pan que da vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pasemos al 47, Juan 6:47. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y está asociando el creer. Luego dice, yo soy el pan de vida. Otra vez vuelve Jesús a decir, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ahora, ¿por qué murieron? Porque el pan que ellos comieran era un pan material, que mientras comían se sostuvieron materialmente. El pan que le dio Moisés era natural y era para sostenerlos naturalmente. Los sostuvo naturalmente, pero al fin murieron. Y ahora Jesús dice, bueno, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, distinto a aquellos que murieron. Y el pan que yo daré, aquí comienza el Señor a hablar cuál es ese pan. Un pan que alimenta, porque el pan es alimento. Y luego dice, el pan que yo les voy a dar es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora el Señor dice, ese pan que les dio en el desierto Moisés, estaba hablando de mí. Cada vez que ellos comían materialmente del pan, ellos, por si tenían la fe en el Mesías que iba a venir, ellos cuando comían ese pan, ese maná que cayó del cielo, tenían que estar pensando, pero Dios va a enviar otro maná que viene del cielo, que es el verdadero, y ese sí va a traer la vida espiritual para el hombre, para que no muera. Nosotros comemos del pan que descendió del cielo, el pan que trajeron las golondrinas, las tórtolas, ese maná, bueno. Comemos ese maná, sí, vino del cielo como una tipología del que iba a venir. Pero Cristo es el verdadero pan, dice Jesús acá, que descendió del cielo, el cual trae eternidad, trae vida eterna. Así que, hermanos, cuando ellos comían el pan material, tenían que pensar en el pan espiritual de la vida eterna. Ahora, ¿acaso no es lo mismo cuando tú y yo vamos a participar de la cena? Eso es lo que quiere decir. Mire, hermanos, usted va a coger ahora un pedacito de pan hecho de trigo. Eso es alimento. Usted va a coger ahora un poquito de fruto de la vid. Eso es alimento. Usted con ese poquito, usted es alimentado físicamente. ¿O me va a decir que no? Alguien va a decir que quedó con hambre. Bueno, Pablo dijo que coman en la casa, porque aquí les falta saciarles el hambre. Porque eso es lo que pasaba en ese tiempo. Pero eso es alimento natural. Ahora, imagínese usted el alimento espiritual ahora. Si ese pan, dice acá Jesús, yo soy el pan vivo, mi sangre, ahora lo vamos a leer, es verdadera bebida, y eso es lo que trae el nutrimiento espiritual. Si Jesús dijo eso, ¿por qué no tenemos en cuenta eso cuando participamos de la cena? Cuando vamos a participar de la comunión, mi amado hermano, que yo estoy siendo alimentado espiritualmente. Yo sigo leyendo, versículo 52 de Juan. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Cuando él dice que yo soy el pan que yo daré es mi carne, ¿cómo puede usted darnos la carne?
Jesús le dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, es que Jesús es tremendo, mire, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Si hay permanencia en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Este pasaje era leído en las iglesias primitivas y ha sido leído, obviamente sigue siendo leído, pero es interesante porque a ellos los acusaron rápidamente de canibalismo. Y ellos decían, esos cristianos que se reúnen son caníbales, y saben que muchas veces los llevan a la cárcel. ¿Pero por qué? Porque ellos de pronto en la celebración decían, nosotros, Cristo, nos estamos comiendo a Cristo, en ese sentido. Y ¿cómo así? Ahí están haciendo sacrificios, dice que se están comiendo, y una mala interpretación, porque Jesús dijo, debe comer mi carne, debe beber mi sangre. Y claro, cuando se habla así, alguien escucha en la calle y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo así que se están comiendo entre ustedes allí? Es impresionante. Pero hermano, obviamente aquí no somos literalistas, porque ahora vamos a acusar a la Iglesia Católica Romana de ser literalista, y ellos sí dicen que ellos sí se están comiendo el cuerpo de Cristo y se están bebiendo la sangre. Nosotros no, hermanos, esto es algo espiritual. Amén. Ahora, por eso Jesús está comparando el pan de Moisés y el pan de él es el pan, porque él está hablando de dos cosas diferentes. Hay un pan material, el pan que yo les doy es material. Igual otra vez, el pan que hoy se reparte y el fruto de la vid es material, pero tiene un significado espiritual, hermano, que inclusive cuando lleguemos al párrafo 7 lo vamos a aclarar, todavía no me voy a adelantar, llegamos allí, pero por lo menos si hago un énfasis de que la presencia real de Jesús, espiritualmente, ojo lo que dije, la presencia real de Jesús espiritualmente está en el elemento del pan y de la copa. No su carne, no su cuerpo, estoy diciendo espiritualmente. No lo vamos a ver más adelante, pero por lo menos esto es lo que ellos estaban hablando y tenían que tenerlo claro, y Jesús abiertamente lo dice. Si no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo tú comiste de su carne y cómo bebiste de su sangre? Creyendo en él. Amén. Creyendo en su sacrificio. Esto es espiritual. Número 5. ¿Para qué más fue dado? Para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él. Hermano. Para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él. ¿Acaso no le debemos a él la vida? ¿Acaso no le debemos a él todo? Hermano, todo lo que él ha ordenado nosotros debemos obedecerlo. Pero dice que para un mayor compromiso, es decir, pareciera, y es lo que yo entiendo acá, que la confesión está diciendo que hay una habilidad especial al participar de la comunión. Hermano, tú y yo no sabemos la habilidad espiritual que vamos a recibir cuando participamos de la mesa. Tú no lo sabes, yo no lo sé, pero algo pasa allí. Usted tiene que vivir con una expectativa de que algo pasa. No como un rito religioso, como un recordatorio nomás, como una conmemoración. No, hermanos, algo tiene que pasar allí, y por eso la confesión dice, el momento se realiza para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él. Yo diría entonces que la idea es que cada que hermano participa de la comunión va a comprometerse mayormente con la causa de él. En 1 Corintios 11:25 lo hemos leído: así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. Haced esto, ahí está el mandato, haced esto todas las veces que la bebiereis. Es decir, tiene que haber un compromiso delante del Señor. Y número 6 de este primer párrafo, para luego entrar al último, es: y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. Note que la cena del Señor ahora, la confesión nos dice que es una especie de vínculo, va a ser una especie de vínculo, y también es una prenda de comunión. Hay un vínculo ahora acá que nos tiene reunidos en este día, que nos congrega en este día. Hermanos, acá nos congrega la cabeza, que es Cristo. Amén. Usted está aquí no porque es una iglesia reformada. Usted está aquí, hermano, no por el pastor.
Usted está aquí no porque lo invitaron. Usted está aquí no por un familiar o porque tal vez le quedaba cerca la iglesia. Usted está aquí porque aquí está nuestra cabeza, que se llama Jesucristo. Y porque tú y yo hacemos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es cabeza y nosotros somos su cuerpo. Es la metáfora, hermanos. No sé cómo decirlo, lo veíamos los miércoles acá. Pero esa metáfora, hermanos, nos une tanto a nuestro Salvador, nos une tanto a nuestro Señor, que usted tiene una cabeza y tiene un cuerpo, y para donde va la cabeza va su cuerpo. Y hasta ahora que yo sepa, ningún miembro suyo se ha rebelado contra la cabeza, tampoco se ha rebelado contra los otros miembros. ¿O sí? ¿Alguien de aquí me puede decir que una mano dijo, yo no voy a ayudar a la otra? Dígame. ¿Algún pie una vez se rebeló y le dijo, este quería caminar, el otro dijo, yo no voy? No, hermano. Todos los miembros de una manera coordinada caminan juntos. ¿Pero quién ordena? La cabeza. La cabeza está ordenando que cada miembro funcione. Ahora, hermanos, la cabeza de la iglesia es Jesús. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y Él está ordenando cada miembro. Tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Él ordena y nosotros obedecemos. De tal manera que cuando participamos de la comunión, hay algo allí. Hay una unión, hay un vínculo entre la cabeza y los miembros. Es decir, cada miembro depende de la cabeza. Pero ahora, cada miembro se da cuenta que ahora depende también de los otros. Por eso, no hay un cristiano sin iglesia local. Y lo diré hasta la saciedad. No puede haber. Esos cristianos que están por internet no son cristianos. No hay iglesia virtual. Quítase de la cabeza eso. La iglesia es aquí, amado hermano. Sé que mis hermanos en Tuluá me están viendo ahora y ellos están llevando este culto, pero yo sé que ellos están incómodos. Uno de esos me dijo, no, pastor, yo quiero verlos a usted aquí predicando. Yo no lo quiero ver por esa pantalla. Hoy le tocó. Pero es por cuestión, hermanos, de que todavía no hay un pastor allí y yo tengo que ir. Pero debe haber un pastor y oramos para que haya un pastor allá, porque la iglesia, hermanos, no puede ser virtual. Amén. Ahora, ellos están reunidos allí como iglesia, porque están los hermanos, las familias están reunidas allí. Solo que hoy están escuchando el mensaje por acá y están haciendo todo lo que acá. No es lo normal, no debe ser así. Pero no hay iglesias virtuales, la iglesia tiene que ser presencial. Mira lo que dice 1 Corintios 10, 16, 17. 1 Corintios 10. Esta es otra razón por la cual, hermano, ninguno debería dejar de participar de la mesa. Y esta es la razón por la cual, pastores, si alguien me está escuchando de otra doctrina, por favor, si usted entiende, este versículo debería de tener la Santa Comunión cada domingo, por lo menos cada domingo. No lo hacemos entre semana. ¿Y cuál es la razón por la cual no lo hacemos entre semana? Porque vienen 2 o 3. No, hermanos, aquí a veces vienen 10. Pero por lo general lo hacemos el domingo, que es el día del Señor. Amén. El día del Señor, donde la iglesia está congregada, está reunida. Miren lo que dice 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos. Ya con eso dice mucho. ¿Qué es la copa? De bendición. Esa copa que va a tomar ahora, ¿qué es? De bendición. Esa copa está bendita. Ese simple hecho, hermano, ya usted, muchos, si usted dice que no participa, hermano, si es un hermano, ¿no? Porque si no es creyente, yo le digo, absténgase de participar, porque si no, entra en maldición. La misma Biblia dice así. Y usted no es creyente, usted no vive acorde a la palabra de Dios, usted vive como un impío, porque usted es un impío. No se ha arrepentido. Absténgase de participar de la mesa. Porque la mesa, la copa de bendición se le convierte en maldición. La copa de bendición que bendecimos. Cuando la bendecimos, estamos orando aquí. Estamos en comunión todos. Ahora mire esa copa que es. No es la comunión de la sangre de Cristo. En otras palabras, cuando tú y yo participamos, hermano, de la copa, ¿acaso no estamos en comunión con Cristo, que es la cabeza? ¿Se da cuenta que esto no es un acto religioso? ¿Se da cuenta que no solamente es un acto conmemorativo, aunque lo es? Pero no solamente va ahí, sino que participar de la comunión de la mesa, hermanos, es estar unidos, es ser uno con la cabeza, que es Cristo. Y sigue diciendo, el pan que partimos
El pan que partimos, dice, no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué habla que la sangre es la comunión con Jesús? Porque Él dio la sangre por todos nosotros. Y ahora el pan, porque dice que es la comunión del cuerpo de Cristo. Porque el pan, ese pedacito de pan pertenece a un solo pan, o pertenecía a un solo pan, es uno solo. Y cada uno de nosotros, cuando tiene ese pedacito, usted dice, yo soy miembro de ese cuerpo de Cristo y necesito estar en comunión. Comunión es tener las cosas en unión, en este caso, ser uno. Aquí somos uno porque estamos recibiendo la palabra de Dios. Aquí somos uno porque estamos practicando lo mismo que Dios dice en su palabra. Acá somos uno porque somos la iglesia de Cristo, y se espera que por ser la iglesia de Cristo acá, y tener la luz acá, y tener la sal de Dios acá, allá también en la casa afuera también lo somos. No es que aquí somos y allá no. Ser uno con Cristo y ser uno con nuestros hermanos implica testimonio también afuera. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? Y luego dice el 17, siendo un solo el pan, porque mi esposa compró un solo pan, yo no vi que compraran poco. Nosotros, con ser muchos, y esos muchos está hablando de los pedacitos, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Es decir, cuando tú tomas el pan, hermano, estás participando del cuerpo. En este caso, el cuerpo de Cristo que fue entregado por ti, pero tú te convertiste ahora en el cuerpo de Cristo. Esas son las dos cosas que tenemos que ver. El pan nos habla del cuerpo de Cristo lacerado y molido en esa cruz por nosotros. Pero luego ahora nos habla de que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Así que cuando participamos de la cena, y esto es tan importante, hay comunión. Por eso yo hago mucho énfasis en eso. Cada vez que yo oro y vamos a participar, nunca se me olvida y siempre lo tengo presente, Señor. Yo participo de la mesa en esta hora y me uno a ti, pero me uno a mis hermanos. Hay una unión ahí, como lo vamos a ver posteriormente, porque la presencia del Señor está, hermanos. Yo sé que no estoy diciendo ninguna herejía. La presencia del Señor, cuando en el momento que usted toma el pan y en el momento que usted toma la copa, y con un acto de fe que usted tiene, en ese momento, ahí está, en los elementos, está la presencia de Cristo espiritualmente. Que la Iglesia Católica, sin todo esto, solamente dicen que en el pan está la presencia del Señor corporativamente. ¿Ve la diferencia? Y ahora lo voy a explicar en la próxima sesión. Párrafo 2. Es el párrafo 1, pasamos al párrafo 2. Bueno, este va a ser muy bravo, por eso le decía antes a mi esposa, ha predicado un tema sobre la Iglesia Católica. Algunos familiares de mi esposa quizá me vean. Es lo que dice la Biblia. Párrafo 2, su naturaleza. Voy a leerlo, dice: en esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado, ni de los vivos ni de los muertos, sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez para siempre, y una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por Él mismo. Así que el sacrificio papal de la misa, como ellos lo llaman, es sumamente abominable e injurioso al sacrificio mismo de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los escogidos. Así que, hermanos, esto es duro, fuerte para el catolicismo romano, pero es la verdad. Las primeras dos sesiones entonces nos van a hablar de la confesión, cómo enfatiza el único sacrificio de Jesús ya hecho y que no se repite, como cree la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana cree que la misa es una reiteración del sacrificio de Jesús. Cada vez que ellos hacen la misa, cada vez que reparten la hostia, cada vez que el cura se toma, dice que ahí hay un sacrificio. Y eso es horrendo, porque eso va en contra de la misma palabra de Dios.
Vamos a comenzar y la confesión nos manda allí por Juan 19:30. ¿Qué es lo que no se ha entendido, no han entendido ellos y nosotros lo entendemos por la gracia de Dios? Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Por qué vamos a esa palabra y por qué la confesión nos manda allá a mirar? Nos manda a mirar la palabra tetelestai, que es en griego, que es consumado es. Cuando Jesús está allí y ya va a morir, antes de morir, Él dice: consumado es. En otras palabras, la obra que yo vine a hacer ya se acabó, se finiquitó, la acabé, ya se cumplió. Todo lo que estaba escrito en el plan eterno de redención, yo ya vine y lo cumplí. Podría decirle, discípulos, ¿se acuerdan que les dije? Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió. Y Él siempre que estaba haciendo, yo vine a cumplir la obra de mi Padre, la tarea que mi Padre me entregó. Pero en ese día que está crucificado, antes de morir, unos minuticos antes de morir, pudo decir: tetelestai, consumado es. Es decir, la obra ya se consuma aquí. Es decir, en ese momento Jesús llevaba prácticamente 3 horas cargando el pecado de los escogidos, de los creyentes, y los estaba llevando allí, y ya lo único que faltaba era el último chorrito de sangre para pagar la deuda. Desde las 12 dice hasta las 3 de la tarde, todo ese tiempo de crucifixión de Jesús, ahí estaba pagando la deuda de todos los pecados de su pueblo. Y cuando Él dice consumado fue porque ya se había pagado. La noche anterior, cuando Él parte precisamente el pan y la copa, ¿qué fue lo que dijo? Fue a orar: Padre, pasa de mí esta copa, sin embargo no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú has dicho. ¿Sabe qué es eso? Pasa de mí esta copa. ¿Cuál era la copa? La copa era ese trago amargo que tenía que beber en la cruz del Calvario. La copa era esas 3 horas que iba a estar allí, porque en esas 3 horas de oscuridad fue donde la ira de Dios cayó sobre Jesús. Jesús ahí se estaba ofreciendo en sacrificio por nosotros al Padre, ahí. Pero la confesión aquí nos dice que el catolicismo romano cree que en cada misa el Jesús se sigue ofreciendo como un sacrificio. No, una sola vez lo hizo. Ahí en esa cruz pagó la deuda por nuestros pecados. Nótelo: pasados, presentes y futuros. Todos los pecados de los creyentes, del pueblo de Dios, fueron pagados en esa cruz cuando Él moría. Así que por eso la Biblia, y ahora lo vamos a leer, registra que ya no hay más sacrificios. Por eso cuando la Iglesia Católica dice que ahí se está efectuando un sacrificio, es una abominación. Es una incredulidad de aquí a Pekín, de no entender el sacrificio de la cruz. Por eso esa palabra consumado es la deuda ha sido pagada, la deuda ha sido cancelada. Ya nadie más le debe a Dios, porque el Hijo lo pagó. El Hijo pagó tu deuda, el Hijo pagó mi deuda. Lo que tú deberías pagar en el infierno, lo que yo debería pagar en el infierno por toda la eternidad, Jesús lo pagó allí al morir por nosotros. No, tú y yo no entendemos, pero en esas 3 horas recibió toda tu maldición, toda mi maldición. El Hijo de Dios en esas 3 horas recibió toda la ira de Dios que iba a ser para nosotros en la eternidad en el infierno. Y Él la recibió allí. Por eso el autor a la epístola a los Hebreos dice esto, Hebreos 9:23. Hebreos 9:23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, es decir, los sacrificios que se llevaban. Ahora dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, era una figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Vamos a ver cuántas veces se presentó. Y no para ofrecerse muchas veces. ¿Qué le pasa a la Iglesia Católica? Yo no entiendo aquí. No leen la Biblia. Porque dice que el Señor se presentó ante el Padre por nosotros, y no para ofrecerse muchas veces, y lo compara con el antiguo pacto, como el sumo sacerdote del lugar santísimo cada año entra con sangre ajena. De otra manera,
le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Es decir, si ese sacrificio no hubiera sido perfecto, el de Cristo hubiera tenido que ser reiterativo, repetitivo, desde el principio del mundo, dice. Pero ahora, en la consumación de los siglos, es decir, cuando él dice consumado es, ¿verdad? En la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. ¿Cuántas veces? Una vez. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Note, para quitar del medio el pecado. Ahora yo pregunto, ¿quitó Cristo el pecado en la cruz, sí o no? Claro que sí, lo quitó. ¿Pero en qué sentido lo quitó? En el sentido de una declaración, lo que llamamos la justificación. Es decir, delante de Dios el creyente aparece sin pecado, no tiene pecado, pero por una declaración de justificación, no por una realidad, porque nosotros en la realidad seguimos siendo pecadores, seguimos teniendo pecado. Ahí es donde hay que entender la diferencia entre justificación y santificación. En cuanto a la justificación, tú no tienes pecado, estás puro delante del Señor porque Cristo lo quitó con un solo sacrificio. En cuanto a la santificación, por motivo de que no somos glorificados, todavía somos pecadores. Y si dice Juan, y si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso y no es de Dios. Sí, sigo leyendo, versículo 26. Dice que lo hizo una vez de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y ahora note, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Y trae a eso a colación para que lo miremos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no dice de todos sino de muchos, los creyentes, y aparecerá por segunda vez, note, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La primera vez vino Cristo a hacer un sacrificio por nuestros pecados. La segunda vez viene a reinar con aquellos a los cuales les quitó el pecado la primera vez. ¿Se da cuenta? Por eso es que nosotros somos tan creyentes de la doctrina de la gracia, donde Jesús en la cruz solamente murió por los elegidos y Él viene por su pueblo. La primera vez vino a quitarles el pecado, la segunda vez viene por ellos porque están ya sin pecado, y esto es por la fe, obviamente. Pero no estoy hablando de eso, estamos hablando de la cena, así que sigamos otra vez. Un solo sacrificio. Hebreos 10, 10 al 14. Hebreos 10, 10 al 14, dice así: en esa voluntad, es decir, y el contexto del texto que viene diciendo es quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Note cómo lo presenta. Cristo entonces fue una ofrenda o un sacrificio para Dios, no para el diablo, como enseña la Iglesia Católica Romana. Es que es impresionante. La Iglesia Católica dice que era que el hombre le debía al diablo y que Cristo murió en la cruz para pagar una deuda al diablo. ¿Cuál deuda al diablo? El hombre le debe a Dios. El ser humano ofendió fue a Dios, el carácter santo de Dios. Por eso cuando Cristo muere en esa cruz, le está pagando la deuda es a Dios, al Padre. Y aquí dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, pero hecho una vez y para siempre. Y dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está comparando los de allá. Ahora yo voy a decir una cosa: esto que acabo de leer es lo que hace la Iglesia Católica. Si ellos creyeran que Cristo en la cruz murió una sola vez y quitó el pecado, ellos no harían, hermano, ese sacrificio pensando que sigue quitando los pecados. Y lamentablemente muchas iglesias, o que se llaman cristianos, que creen que la salvación se pierde y que a toda hora están orándole al Señor y arrepintiéndose otra vez para que el Señor los salve, esa gente cree que el Señor se está sacrificando otra vez. Esa gente está dudando de que el Señor en la cruz quitó el pecado. Yo antes creía así, por eso hice como 7 veces la oración de fe. Yo leía algo esta semana: si alguien duda de la salvación,
¿Ya lo compartió o no lo he compartido? Creo que no. Note, si alguien duda de su salvación, es porque está poniendo la mirada en Él y no en Cristo. Porque aquel que pone la mirada en Cristo sabe que la salvación depende de Él y no de usted. Pero nos enseñaron mal. Usted cayó en un pecado, usted se enojó, usted hizo algo por ahí, ay, me va a perder. ¿Por qué? ¿La salvación usted la tiene? ¿Usted la sostiene? Si usted persevera, y perseveramos nosotros, y yo voy a hablar el 28 de eso precisamente, es por la preservación de Dios en nosotros, porque Él fue el que nos la dio. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Yo digo, ¿qué le pasa a la Iglesia Católica Romana? ¿No pueden ver eso? Jesús lo hizo una sola vez y lo ratifica, y un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios, consumado es, se ha sentado a descansar. De ahí en adelante esperando, note, hasta que sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. Y otra vez, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿De qué está hablando aquí? De justificación. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario se pagó la deuda de nuestros pecados, y ya el Señor ya nos mira y dice: usted ya no tiene pecado. ¿Por qué? Porque Él mira el sacrificio hecho por nosotros. Ahora, la última sección, ya para ir terminando. Se condena como abominación la misa católica. No hay versículos aquí, pero yo le voy a traer, hermano, unos párrafos que, bueno, dice así, terminando esa parte: como esto es así, el Señor hizo sacrificio una sola vez y para siempre, y no es repetitivo, y tampoco se presenta a Dios porque ya se presentó, como la Iglesia Católica piensa. Dice, así que el sacrificio papal de la misa, como ellos lo llaman, sacrificio papal, es decir, el sacrificio que hace el Papa, es sumamente abominable e injurioso al sacrificio mismo de Cristo. Abominable e injurioso al sacrificio mismo de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los escogidos. ¿Cómo se llama esto, hermana, donde yo estoy? Esto se llama un púlpito. Esto no es ningún altar. Aún la iglesia tradicional evangélica quedó con eso, y llaman al púlpito altar, y llaman a la tarima altar. ¿Sabe por qué no es altar? Porque no sacrificamos nada. ¿Sabe de dónde viene la palabra altar de la Iglesia tradicional católica romana? Porque ellos son los que dicen, este es el altar. ¿Y por qué lo llaman altar? Porque es un altar del sacrificio, porque ellos creen que allí se está sacrificando otra vez el cuerpo de Cristo, por eso lo llaman altar. Algunos dicen, no, pero nosotros sacrificamos alabanza. Sí, pero es diferente. Sacrificio de alabanza, porque es fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Ahora, en la misma participación de la cena, nosotros sacrificamos alabanza, porque es un acto también de adoración a Dios. Eso lo dijo la confesión, ahí lo leíamos. Sacrificio de alabanza también a Dios. Pero no es un sacrificio en el sentido de que aquí Cristo se vuelve a sacrificar, para nada. Por eso nosotros tenemos púlpito, llamamos púlpito, y lo llamamos tarima, pero no lo llamamos altar. Porque todavía nosotros hay muchos resabios. Ay, yo no paso al altar. Ay, voy a ir al altar. Esto no es ningún altar. Esto es un púlpito donde se predica la palabra de Dios. Pero la Iglesia Católica sí lo llama altar, y lamentablemente algunas iglesias tradicionales también lo llaman, tradicionales modernas, no antiguas, también lo llaman altar. Así que si usted en su iglesia lo llaman altar, hable con ese pastor y dígale, ¿qué sacrifican aquí entonces? O sea, ¿qué sacrifican a Cristo entonces cada vez que... Hermano, yo lo voy a leer. Yo decía, pero ¿por qué esta manera a la Iglesia Católica? Ellos creen así. Pues hermano, yo fui al Catecismo Católico Romano y me quedé aterrado, porque en esta parte de la celebración, no sé, tienen como 70 artículos. Es muy grande, muy dispendioso. Yo extraje 4 nomás para mostrarle lo que ellos creen. No le voy a decir el numeral de no sé, porque eso es muy dispendioso, solamente le voy a decir el artículo. El artículo 1333 del Catecismo Católico Romano dice así: en el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentra el pan y el vino que, por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo,
se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la iglesia continúa haciendo en memoria de Él hasta su retorno glorioso. Es lo que se conoce como la transustanciación. Le voy a leer otro. El 1365 dice: por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía, o sea, la Santa Cena, es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, y esta copa es la alianza, la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros. En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros se entregó en la cruz, y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. La misma sangre, el mismo cuerpo lo da cada vez que hacen una misa, dicen ellos. Otro, el 1371, dice: el sacrificio eucarístico, yo me asusto, sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados. El Concilio del Trento lo dice, para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo. Por eso leamos esa parte, ¿no?, que yo no hice énfasis. Tampoco al celebrar la cena la podemos hacer por los pecados de los inconversos o por los que han muerto. Pero ellos dicen allí, dice que la Eucaristía perdona pecados. Por eso ellos no tienen ningún problema en darle la Eucaristía al que venga. Ellos no le van a preguntar si es regenerado. Yo cuando estuve ahora en Santander en Semana Santa, fui ahí a una procesión. Ya se asustaron algunos. Pues está toda la familia y mi esposa ahí, y nosotros nos vimos en la última parte, pero todo el tiempo era hablando con mi esposa. Y claro, nos hicimos allá afuera. Y ellos estuvieron allí, poder ver todo eso, hermanos, allí. Prácticamente un sacrificio se está llevando a cabo, estaban diciendo algo de lejos mirando. Y ellos, hacerlo allí, dicen que lo hacen, es decir, lo hacían, el cura no pregunta, no, sencillamente, ni siquiera lo anuncia. Es interesante, porque eso está lleno en esa iglesia y ni siquiera lo anuncia. Es decir, que él llega y va saliendo, ya la gente lo sabe. Cuando trae el sacristán, hay gente que viene ahí con una cajita ahí, tubito ahí donde está la hostia, y él viene y se para aquí, y todo, ya la fila es impresionante. Hasta una hermana de mi esposa que estaba todo malentonado con la familia, si me está escuchando, arrepiéntase, mi hermano. También fue a comulgar, y Dios mío. Y ellos creen, cuando se mete en la hostia, que hay un sacrificio y que son perdonados de sus pecados. Es decir, ellos no creen en la regeneración, para nada. Ellos creen que es para todo el mundo, el que quiera, ya, y ahí con ese acto ya es perdonado. Y alguien puede venir en representación de un difunto y participa por el difunto, y si él está allá, ¿cómo se llama? El purgatorio, va a salir. Y el último, el 1370, bueno, solamente leí una parte porque el 1375 dice, note, mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y su sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Para que Cristo esté en el sacramento, pues ellos dicen, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso no, ojo, porque si usted un día de esto va y cómase la hostia y muérdala a ver qué pasa, a ver si la sangre chorrea. ¡Qué mentira tan grande, hermano! No sé, no investigué, no sé si alguien sabe aquí, pero después hablamos. ¿Por qué el cura se toma el vino y no le da a los feligreses? Porque aquí sí le damos a todos el fruto de la vida. Pero esto es, hermano, esto es, entonces esos dos primeros párrafos nos va a hablar de la comunión. Vamos a hablar, y ahorita comentamos si nos queda el tiempo, pero vamos a terminar aquí y lo vamos a preparar para participar de la comunión. Vuelvo y aclaro, usted tiene que reflexionar, todos los que están acá, hay personas que están llegando, todos se van vamos a reflexionar, vamos a examinarlos como dice la palabra de Dios. Lo primero es, dice que si alguno no discierne el cuerpo de Cristo
y la sangre de Cristo, o el cuerpo de Cristo en este caso, ¿qué es? ¿Qué hizo Cristo en esa cruz por mí? ¿Cómo me perdonó y me limpió? Y lo otro es discernir que los hermanos que están acá hacen parte del cuerpo de Cristo, es decir, usted se considera miembro del cuerpo de Cristo, porque si usted solamente es un visitante, si usted solamente es una persona que eventualmente va a una iglesia, pero usted no se considera miembro del cuerpo de Cristo, por favor, le pido encarecidamente, no reciba el pan y no reciba la copa. Solamente vamos a participar, y Tuluá también que se está preparando, vamos a participar solamente los verdaderos creyentes. Vamos a orar y aquí termino el mensaje.